Tema 4. Historia del derecho penal. De acuerdo con Francisco Pavón Vasconcelos, nos dice que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas del derecho público interno, donde nos define el delito y nos señala las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Ahora veremos las escuelas penales. Estas eran el conjunto de ideas en un mismo sentido que tenían como base el estudio científico de los conceptos que se enfocaban al derecho penal. La importancia que tenían estas escuelas era que buscaban la sistematización de estas ideas o teorías para lograr una sola doctrina. La diferencia que había entre las escuelas era la concepción de la naturaleza del delito o la concepción del delito o los métodos que implementaban. Y a partir de estas escuelas fue que se lograron las teorías que ahora rigen al derecho penal. Razones por las que aparecen las escuelas penales. Se planteaban varias cuestiones, como ¿por qué se castigaba al delincuente? ¿Para qué servía esa sanción? ¿Por qué se imponía una sanción? ¿Cuál era el fundamento que había para poder hacer un juicio de valor o un juicio para valorar la conducta humana? ¿O qué finalidad tenía la pena? Estas eran unas de las interrogantes que tenían para poder lograr la permanencia del orden social y conservar la paz. 4.1 Escuela clásica. La filosofía siempre ha aceptado la justificación del poder del Estado para castigar, pero dicha justificación se divide en tres: divinas, naturales y legales o humanas. Su principal exponente fue Francisco Carrara. Hace un análisis de la sociedad y un impecable análisis del derecho penal. Nos dice que el derecho es connatural al hombre y nos dice que Dios nos dio a la humanidad desde su creación para la vida terrenal y poder aplicar los deberes. Y esto porque nuestra naturaleza es vivir en sociedad. El delito es un ente jurídico y reconoce a dos esfuerzos esenciales: la voluntad y la inteligencia, y que el delito es lesivo para la sociedad y lesivo para él mismo. La imputabilidad penal se funda en el principio de libre albedrío. El método que se implementaba en la escuela clásica era el método deductivo. Se ocupaba por ser adecuado a las disciplinas o a las conductas humanas y se diferenciaba de las ciencias naturales. Se ocupaba porque llegaba a una deducción a los resultados concretos. La escuela clásica se enfocaba o se basaba en el liberalismo político. Esto era porque consistía en la legalidad para poder llegar a un medio de defensa de los derechos humanos y la humanización de la pena. La escuela clásica, según Francisco Carrara, para que el delito exista, debe haber un sujeto moralmente imputable. En la escuela clásica se castigaba la acción criminosa y no importaba la personalidad del sujeto. 4.2 Escuela positivista. El nombre lo determina o lo da el sociólogo Augusto Comte. Esto se da a mitad del siglo XIX, y esto porque la vida se analizaba desde lo abstracto hasta llegar al idealismo. Por esto surge el positivismo. Esto se da por una gran influencia de las ciencias naturales en los estudios filosóficos y las disciplinas culturales hasta llegar al estudio del derecho. De cambiar el criterio represivo y darle mayor importancia o preponderantemente a la personalidad del sujeto. Únicamente se enfoca al estudio de lo real o físico. El método que implementaba la escuela positivista se basaba en el método inductivo.
el conocimiento a través de las experiencias y de la observación. Sus principales exponentes fue César Lombroso, quien principalmente se enfocaba que el criminal era una persona loca que era epiléptico y se enfocaba más que nada en su personalidad. Es más, decía que su físico era porque donde se desarrollaba era preponderantemente a cometer delitos. Principales exponentes: César Lombroso, del año 1835 al año 1909. Él decía que el criminal era un epiléptico y que era un loco. Él se basaba principalmente en el físico de los criminales. Decía que él era preponderantemente a cometer delitos por el dónde se encontraba o dónde crecía y por su mismo físico. Después encontramos Rafael Garófalo, del año 1851 al año 1939. Él nos da los factores del delito, que son biosociales, sociales, económicos e individuales. Él hace una diferenciación entre los delitos naturales y legales. Los naturales es la violación de los sentimientos altruistas, de la propiedad y de la moral en medida para la reinserción social. Y los delitos del legal es la actividad humana que, contrariada a la ley penal, no violenta estos sentimientos. El delito es la oposición de las condiciones básicas indispensables de la vida social. Las características de las escuelas positivistas era el punto de mira hacia el delincuente, más bien hacia su personalidad, y el método inductivo experimental, la negación del libre albedrío, y le importa más la prevención que la represión legal del delito. Y buscaba unas sanciones de duración indefinida. 4.3. Escuela eclética. Es la reunión de varias escuelas en una sola corriente. Sin embargo, tenía como fundamento la de la escuela clásica, que era el contrato social. Los postulados que tenía la escuela eclética era que distinguían las disciplinas jurídicas e empíricas, y con esto surge el método lógico abstracto. También niega la tipología del delincuente de la escuela positivista. También concilia las penas con medidas de seguridad. Y la finalidad de la pena no era castigar al delincuente, sino que más bien buscaba que se readaptara y se pudiera integrar nuevamente a la sociedad. Escuela de la política criminal alemana. Franz von Liszt, quien se manifiesta para la sistematización del derecho a finales del siglo XIX, busca la reestructuración del seno de la disciplina criminalística. Señala el real contenido del derecho penal y nos dice que no debe ser invadida por otras disciplinas, ya que esas se deben considerar como disciplinas auxiliares. Su método era el lógico abstracto. El delito no es resultante de la libertad humana, sino más bien los factores individuales, como físicos, sociales y económicos, los que afectan al individuo para cometer alguna conducta delictiva. La pena es necesaria para la seguridad social y que tiene una finalidad del orden jurídico. Nos dice que es dualista, ya que el delito tiene entidad jurídica, pero que también es un fenómeno natural, y adopta los conceptos de imputabilidad del estado peligroso. Así surge como consecuencia de estos las penas y medidas de seguridad. Antecedentes históricos de las legislaciones penales en México. A lo largo de la historia se ha predominado las desigualdades políticos, sociales y económicas
pero pese a ello siempre ha habido o existido una interrelación social. Empezaremos hablando sobre el periodo precortesiano. En nuestro país se menciona de forma histórica al Código Penal Netzahualcóyotl. El ámbito de validez fue en Texcoco. Los jueces tenían amplia libertad para poder sancionar las conductas tipificadas como delictivas. Eran unas penas muy lesivas hacia los derechos humanos actuales. Por ejemplo, la pena de muerte o la esclavitud, el destierro de su comunidad, la suspensión o destitución del empleo o de sus empleos, la prisión en cárcel o en domicilio, y esto se le conoce como arraigo domiciliario. También se conocen las leyes de los tlaxcaltecas. Ellos ya conocían los conceptos extenuantes, atenuantes, agravantes, el dolo, la culpa y el indulto. Los delitos que se establecían o se clasificaban en estas leyes, en esta ley, era la traición, la falta de respeto a los padres, y también si le daban relaciones falsas de un negocio al rey, el adulterio, el incesto en primer grado. También castigaban mucho a los ladrones de joyas, y lo otro que castigaban era poder ocupar o no ocupar prendas de otro sexo. El derecho penal precortesiano asigna una gran influencia al colonial y en el vigente. Los conquistadores quitaron estas leyes para quitarle poder a los representantes. Época colonial. Durante la colonia, nuevas clases sociales se organizaron fundamentalmente con la diferencia de castas, y estas fueran llamadas dominadoras y dominados, o gobernadoras y gobernados. El género de las ideas que tuvieron una esencia de desigualdad y crueldad que igualmente se vivían en Europa ante el dominio de la Iglesia Católica. Los originarios eran considerados animales, estos eran los indígenas. Tenían diferencias de razón y no se imponían las mismas penas. La conquista se inicia en el año 1519 y 1521 y se establece oficialmente el 8 de marzo del año 1535 con el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, y se concluye con la Guerra de Independencia en el año 1810, y fue donde se impusieron las instituciones jurídicas españolas como el fuero real, el ordenamiento de Alcalá, las leyes de Toro, la novísima recopilación, etc. Época independiente. Es una nueva nación. Fue necesario el trabajo legislativo, mismo que era primordialmente en la materialización de los sueños de la independencia. Se abocaba más que nada a la materia administrativa, ya que el país se encontraba en quiebra. Tenía deudas por motivos de la independencia, y uno de los delitos que se ponían en esa época era la aportación de armas, el uso indebido de bebidas alcohólicas, la represión de la vagancia y la malvivencia. Esto porque lleva consecuentemente a la pobreza. También fueron los constituyentes del año 1857 y los legisladores del año 1860 y 1864 quienes
sentaron las bases de nuestros códigos penales. El estado de Veracruz es el primero en promulgar su código penal en el año 1835. Este ordenamiento fue inspirado por el Código Penal Español de 1822, una ley para los peninsulares y otra ley para los criollos. Y tampoco había igualdad. Los códigos penales federales. El Código Penal de 1871 contaba con apenas 1152 artículos, además de los transitorios ordenados en 4 libros denominados como primero de los delitos, faltas, delincuentes y penas. El segundo sobre la responsabilidad civil y en materia criminal. Y el tercero de los delitos en particular y cuarto de las faltas. Teniendo influencia del Código Penal Español de 1870, inspirado en las corrientes doctrinales de esa época, incluso de medidas de seguridad, la institución de libertad condicionada se aplicaba solamente en casos de que la persona tuviera una buena conducta o que haya tenido una mejor vida. Las penas se consideraban en la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa por el daño causado. Ya se encontraban con los delitos graves, leves y donde se señalan las penas de uno y otros.